sobre él como pasajero. Sus olas están serenas y nadie quiere creer su riqueza de adentro. El sol quiere adornar su serenidad y sale con asombro. Aquí seguimos en Amantes del Círculo Polar y tenemos ahora un invitado muy especial. Ustedes están escuchando allí de fondo Mar Caribeño y es una canción que justamente se retrata en este libro que se llama Si no hay viento, rema. Y justamente es de Francisco Eduardo Mejía, que nos ha venido a visitar desde Pereira y nos viene a mostrar algo muy importante y es la literatura sonora, a traernos obras que trascienden justamente por la música, pero que busca algo muy importante y es reivindicar los derechos de los niños, mostrarles a ellos también ese papel que tienen frente a la sociedad. Y a esta hora queremos saludarlo. ¿Cómo está? Por su medio, que tiene hasta un nombre bien lindo, laúd, ¿no? Es muy Sí. sonoro. Entonces, en esta feria de Fillmore 94, que trata de hacer un rescate de la naturaleza, pues nada más que hay que traer literatura sonora donde se reivindique el mar y el agua del mar y el agua del río. Bueno, hoy tenemos acá tres obras que usted nos ha traído, que es Pachini y sus canciones, Si no hay viento rema, y El perro arcoíris. Sí, tres. Justamente hay algo en común y es que tienen la música como eje central. Sí, es una literatura sonora, porque dijéramos, es un cuento en el caso de Pachín, y el perro arcoíris, cuentos infantiles para 4 a 6 años. Y debe ser sonora porque queremos cantar y alegrar la vida. En cambio, si no hay viento rema, tiene canciones como de 8 a 12 años y de ahí para arriba. Pero se centra más o menos en esa población que queremos llegar. A mí me cautivó usted desde el principio porque justamente nos empezó a cantar un poquito, a contarnos una de esas historias que usted tiene. ¿Y qué tal si leemos un poquito del perro arcoíris? Un Ah, poquito para contarle a la gente de qué trata, para que se adentre un poquito más muy bien. en lo que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿qué dice el perro arcoíris? Dice, un perro pequeñín salía muy campante por la esquina. Los lunes de pelo rojo se veía, los martes de amarillo en tina, los miércoles de azul caminando, los jueves de verde en lente, muy valiente, el viernes tinturado de blanco, así vestido sucesivamente. Dijéramos que este tipo de canción, cuando se escucha, nos sirve para hacer la comprensión lectora del derecho a vivir en comunidad, con la diferencia, con los diversos colores que hay, con todas las tonalidades de colores en pensamiento político, religioso, etcétera, etcétera. Aprender a vivir en colores, en convivencia. Qué importante eso y además llevarle ese mensaje a los niños, a las niñas, a los adolescentes que están en esa etapa de crecimiento. Y usted que sí lo ha hecho, usted sí que lo ha hecho bien, ¿no? Se ha encargado, incluso acá tenemos, de pronto para los oyentes que nos están escuchando, les voy a retratar un títere que es muy, muy lindo, es una tortuguita y usted se la pasa con su tortuga. ¿A qué se debe esto? Muy bien, porque resulta que la canción Mar Caribeño, que acompaña Si no hay viento rema, que se trata de una aventura en el mar, una de las situaciones del mar es que no lo conocemos, pero por dentro hay muchas tortugas marinas, una de las tantas especies que nos acompaña en la convivencia en el planeta Tierra. Y esta tortuga es de tierra, es continental, y ella es la primita de las tortugas marinas. Entonces la idea que tengo es que al tener el títere en la mano y hacer trabajo con ella en sus expresiones, me acerco a los niños. Entonces le hablo de la existencia de la tortuga, le hablo de la necesidad de cuidar el mar, la necesidad de cuidar el agua, de conocer el mar. El mar, sabes que tiene tres, es un mar triádico. Sí. Tiene un nivel de aguas en las olas que sirven para comunicar el 90% del comercio en Colombia, por ejemplo, y el 80% del comercio en el mundo. Y debajo de esas olas está un mar que no conocemos, con todas las Los riquezas, misterios del mar, los la misterios del profundidad mar, las también. riquezas, la minería, la cantidad de plantas, la cantidad de animales. Y encima de las olas tenemos una torre de aire gigantesca, la litósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea con la tortuga es acercarnos para comunicarnos de una mejor manera. ¿Y qué más que hacerlo a través de uno de los animales? Sí, Bueno, es muy importante eso y allá iba porque usted nos trae una propuesta bien caribeña,
como se llama Sí. su canción La también. canción Mar Caribeño. Y además me gusta mucho porque nos trae un poquito de la cumbia, de esos instrumentos El típicos bullerengue. del bullerengue, que es como tan tradicional en Colombia y que a veces nos hace falta visibilizarlo, pero usted lo hace muy bien conectando nuestra tradición colombiana, esta música como es el Sí. bullerengue, justamente con los niños, con esas nuevas generaciones. Dijéramos que los instrumentos que utiliza es una de las 6 regiones folclóricas de Colombia, que es la costa atlántica, donde están los instrumentos membranófonos, que es el aporte de las comunidades negras, están los instrumentos aerófonos producidos por el aire, como la gaita macho, la hembra, y están los idiófonos, que son como por ejemplo la maraca gaitera y otros instrumentos. Y también lo acompaña un cordófono como el bajo, que nos acompaña en el aire, pero también nos acercamos a la isla, a San Andrés y Providencia, que forma arte y parte del mar caribeño. ¿Sabías, preciosa mujer, y escuchas que 600 millones de personas viven al lado del agua? Mire ese dato. Hagamos un superimportante. ejercicio, hagamos un ejercicio. Veamos el planeta Tierra desde la noche. Prendamos todas las luces. Sí, sí, sí. Y siempre se verán las luces al borde del continente. Siempre habrán luces. Qué lindo, En el sí. caso de Sudamérica o América del Sur, Colombia tiene una nube de luz muy leve, pero se ve. Luego viene una sombra, algo oscuro. Y en el sur, Brasil, Uruguay y Argentina, tiene una luz muy fuerte. Entonces nos está indicando también la capacidad de producción. Imagínate, estimado amigo, esas personas viven a menos de 10 metros del mar. Y a menos 10 kilómetros viven 2.400 millones de personas. La importancia que tiene nuestro mar para que nosotros no le demos la espalda. Entonces la idea es, si hacemos unas reflexiones y mi canción ayuda a hacer esa reflexión, estamos en las universidades como la Distrital y la mía como la Escuela Superior de Administración Pública logrando un objetivo, es acercar la reflexión sobre el mar que tenemos, el mar que vivimos. Colombia, me decía un general, me preguntó, profesor, ¿cuántos límites tiene Colombia? Sí. Bueno, la mayoría dice que 5, ¿no? Dice Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Ajá, pero se Ajá. olvidan del mar, ¿no? Exacto, faltan las del mar. Ajá. Yo le había contabilizado 16, él me dijo son 11, pero hay una incertidumbre que tengo. Con las islas menores del Caribe, donde está la mancomunidad británica, no sé hasta dónde van los límites míos de Colombia. Ujú. Pero digamos, eso que usted nos cuenta es bien importante porque nos está enseñando del mar de Colombia, de nuestros límites, de nuestra geografía, pero también usted en cada uno de sus textos tiene algo bien importante y es ese contexto social, ¿no? Sociológico, Sociológico, sí, antropológico, sí, sí. geopolítico. Exactamente. Usted lo ha definido muy bien. Entonces hablemos de este texto particularmente que tenemos acá, que me parece muy bonito, además por sus ilustraciones y tiene una historia particular de usted cuando era niño. Ah, sí, tenés buena memoria, mujer. Sí, sí, de vez en cuando. De vez en Los cuando que me nos funciona. están escuchando, ella nos está comentando que hay una ilustración que me hace Angélica Joana Correa, que es una mujer que yo siempre le mando una cajita de besos y de abrazos porque estas ilustraciones son muy lindas. Y resulta que yo le mostré a ella un barco que construí cuando era pequeño. Estaba en cuarto de primaria y yo tuve un profesor que su oficio fue ser marinero. Entonces lo contrataron como docente de artes industriales y nos enseñó a construir barcos de vela. Hoy que tengo 68 años, hace 1 año y medio más o menos, estaba dictando clases en Quinchía, en Quinchía, en Risaralda, y ahí cerca había un carpintero. Y le dije, señor, ¿usted tiene un tronco de este tamaño? Y dijo, sí, ahí está. ¿Qué va a hacer con él? Digo, voy a hacer un barco. Digo, ¿cómo así? No, córtemelo por aquí, córtemelo por acá. Y fue apareciendo el casco del barco y luego me lo llevé para Pereira y empecé a ponerle las barreras, los remos, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, habíamos hablado de que cuando uno está pequeño muchas veces molesta mucho. Y la mamá dice, me hace el favor y se va al carajo. ¿No es cierto? ¿Usted no le han dicho eso alguna vez? No, yo Muy era bien, entonces- juiciosa. Yo era juiciosa. Ah, tú eras juiciosa. No, usted es desjuiciado. Muy bien. Ya nos Muy vamos bien. revelando. Entonces los marineros que no eran juiciosos, acá en alta mar, lo Sí. llevaban al mástil central, arriba. Hay una canastilla, esa la canastilla le llaman el carajo. Ah, ya. Bueno, hay otras veces que mi mamá, cuando mis primos se manejaban en la calle, dice, me hace el favor y se va para la Patagonia.
Eso al sur por allá, no Sí, sé. para la Patagonia sí me mandaron. Ah, Una sí, vez, sí, una sí, vez. sí. Y finalmente, en esta narración, en este relato, hay una tortuguita acá con un código QR. Es hablado para que las personas con límites o visuales, Sí, entonces puedan con escuchar mi discapacidad relato visual. con discapacidad visual. Qué importante eso. Además que usted, a la par de construir este barco, Ujú. nos está también construyendo una historia musical muy, muy bonita. Sí, sí, esa historia. Lo que pasa es que estuve en el mar y es impresionante ver agua por todo lado. Te puedes imaginar uno en un barco sentado, viendo un pleno sol, azul por arriba, azul por debajo, y encontrar lloviendo en un lado del mar. Ujú. Entonces ahí fue cuando me inspiré en la parte del coro que dice: mar caribeño, mar de mil goticas, ayer cayó un aguacero para mojarte por encima. Y luego Uy, uno mirar abajo y encontrar un pez que saca sus alas, óigase bien, Ajá. y me vuela 1 cuadra, 2 cuadras. Hay un pez volador. Es cuánta riqueza tenemos. Además, el eso es muy título cierto. es algo que me llamó la atención un periodista de Pereira que me dijo: ¿es de superación personal? Pues yo digo que todos los libros nos ayudan a crecer como personas y como Ujú. grupo. Y como tenía, si no hay viento, Sí. rema. No te dejes quedar varado. Asuma la responsabilidad de ese viaje que tienes y te invito a sortear un peligro y los riesgos de la vida, porque tú tienes capacidad de vivir esa aventura y luego escuchar ese bullerengue y esa cumbia para que nuestra alegría continúe. ¿Y qué le parece si hacemos un viaje musical y escuchamos ahora una partecita de otro libro muy bonito, interesante que usted nos trae y es El perro arcoíris? Ahí lo estamos Eso es escuchando de una fondo. hermosura. Cuéntame. Una acción de tutela para defender su derecho. Porque la vida es de colores y hay que defender nuestros derechos. ¿Cómo así? Estamos de acuerdo. Yo no sé qué es blanco, no sé qué es negro. Una vez me dijo una señora: usted es blanco. Y me puso una camisa blanca y yo dije: yo creo que soy un poco moreno. Y creo que por ahí hay unos dichos que hablaban que hay gente que se pone amarilla, pálida, Ajá. verde, hasta azul. Una vez estuve en un sitio donde habían africanos del Congo y eran de color azul. Yo dije: esta gente no es de color negro, es azul. Entonces entendí el caricaturista de Tarzán en el periódico El Tiempo, que de muchos tiempos salió muchas veces. Y yo veía de color azul y yo le decía: hombre, este señor, ¿por qué no me pinta la gente como es de raza negra? Y resulta que lo pintaba azul y entendí que él tenía razón. O sea, somos de colores. Sí. Y como dice algún ilustre escritor colombiano, somos de todas las tonalidades de verde. Ujú. O sea, tenemos que aprender a convivir con la diferencia. Tenemos que aprender a no matar a aquel que piense diferente a mí. Ujú. Ese es el respeto por la vida. Es el respeto por tener la tolerancia, tener una tolerancia. Y ahí invito a las personas religiosas que a veces, muchas veces, se concentran en un pensamiento muy radical. ¿No? Yo soy, por ejemplo, ateo, hereje, y yo converso con los católicos, con los cristianos. Ujú. Trabajo con ellos, estudio con ellos. Y yo, ¿por qué tengo que negar y formar un gueto solamente estrictamente de herejes? Eso no puede ser así. En mi aula de clase muchas veces unos grupos religiosos que tomaron la estrategia de la administración pública y se fueron y formaron guetos y grupos así. No había forma de cómo decirle: señores, por favor, trabaje usted con la otra persona. No, ellos se cerraron. Yo invito a abrir el pensamiento. Yo invito a abrir el cerebro y escucharnos a nosotros mismos, porque tenemos la multiplicidad de colores. No, y además es que en ese momento estoy hablando como la voz de Gran Hermano, porque pues claramente no aparezco en pantalla en Facebook, pero quiero preguntarle, Francisco, precisamente sobre esa empatía humana que nosotros tenemos y que se ve reflejada con la literatura. Nosotros, al momento de entrar en un libro, nos lo imaginamos los personajes de acuerdo a nuestro contexto, claro está, ¿cierto? Pero los personajes en muchas ocasiones no tienen ni color, no tienen ni forma de entender la realidad, ni siquiera tienen algún contacto con la religión, pero nosotros le forjamos ese carácter. O sea, al final, dentro de las letras, estamos siendo supremamente empáticos, ¿no? De acuerdo, pues, a nuestro contexto. Sí, dijéramos que la literatura cuenta lo que la realidad
Sí. Yo he encontrado en la literatura del eje cafetero que la literatura cuenta lo que no cuentan los documentos políticos. Y cuentan unas verdades, unas realidades que uno se queda aterrado. Porque muchas veces la realidad supera inclusive la imaginación de un escritor. Y tú bien sabes que todo lo que tú digas y hagas puede ser usado por un escritor en un cuento o en una novela. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y también llamo la atención, porque hoy tenemos una vicepresidenta de raza negra. Tenemos nuestro Chocó, Valle, el Cauca y Nariño en el Pacífico. Tenemos a Antioquia, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, que somos también de raza negra y convivimos con ellos. ¿Por qué no? Mi mejor amigo de bachillerato es de Chiriguaná, Cesar. Chiriguaná está más lejos del mar, Pereira está más cerca del mar. A ellos le llaman costeños, nosotros no somos costeños, somos de la zona andina. Pero yo conviví, trabajé con él, hice tareas con él. Yo no tengo ningún problema. E inclusive, como tú viste acá, la juez que hace la acción de tutela del perro arcoíris es de raza negra. Yo valoro la raza negra, valoro la raza verde, valoro la raza amarilla, la fucsia y la blanca. Y eso es justamente lo que usted está dejando. Hasta inclusive los príncipes desteñidos. Sí, a eso iba. Eso es lo que usted está dejando justamente en las nuevas generaciones, ¿no? Y le voy a contar pues un secreto. Cuente pues. Estos dos libros, Preciosa Mujer, lograron llegar al Parlamento canadiense. ¿Cómo es eso? Allá no hay senadores, allá hay diputados. Bien sabe que el gobierno canadiense es una monarquía parlamentaria y el principal es Carlos III, ¿no es cierto? Y allá hay un representante de Carlos III, ¿no? Primer ministro. El primer ministro, sí. Muy bien, a una parlamentaria llegó el libro y le encantó. Le encantó porque el perrito, cosa curiosa, es muy parecido al perro que ella tiene. Pero también le encantó precisamente por lo que estábamos mencionando. En Canadá también hay que hacer un trabajo cultural de la convivencia de colores. Y hay algo que, digamos, usted ofrece para también romper esas barreras interculturales y del idioma, y es que usted escribe en 4 idiomas diferentes sus obras. ¿Cómo es eso? Sí, lo escribo en español, inglés, francés, alemán. Y tuve la oportunidad de portugués, pero yo diría que en una edición podemos ir aumentando más idiomas. ¿Por qué escribo y se traducen las canciones? Bueno, yo tengo algunas inspiraciones. La primera, digamos, quiero llegar a los niños de varios países. ¿Y qué hay que hacer? Comunicarnos en el lenguaje de ellos. 2, todos recuerdan el terremoto del 25 de enero de 1999. La gente no cree lo que pasó en Armenia. Armenia es como esta mano. Y todo donde usted ve entre dedo y dedo, se cayó. Se cayó. Hicieron venia los edificios, los unos con los otros. Se inclinaron. Y hubo edificios que no resistieron eso y se aplastaron hasta los primos de mi padre. Y en Pereira también sentimos, se movió, cuenta la historia, porque yo la viví ladrillo por ladrillo. Uy. Un terremoto que conllevó a que la gente se fuera de la ciudad, muchos muertos, se fuera de la ciudad. Hoy, muchos abuelos que están aquí tienen los nietos en Alemania, tienen los nietos en Inglaterra, tienen los nietos en Francia. Entonces yo dije, Francisco, ¿qué hacemos? Y entonces una oportunidad es que se cante en otros países, para que de pronto el abuelo también escuche a su nieto cantar. El ratón, un ratón chiquito y cachetón vino a saludar a la niña del Rosal. Qué bonito escucharlo en francés, en inglés, en alemán, aunque yo soy paisa. Y hablo paisa y con buen acento. ¿Usted es paisa? Usted no se nota. No, no se nota. Entonces, ahí hay otra motivación. Sí. Es que yo tengo un tío, falleció hace 2 años, Germán Lema. Fue traductor de libros de León Tolstoy del inglés al español, de Voltaire, de Henry George, un personaje que en poco lo leen en economía, y otras 21 personas que tradujo. Entonces, a mí me llamó la atención y también cuento las dificultades en la traducción. Por ejemplo, hay una palabra como tutela. Eso no existe. Sí, quería también preguntar eso precisamente. Sí. Nosotros tenemos muchos coloquialismos Sí. y al momento de traducirlos en otro idioma No hay no forma. existen. No existen. Claramente no existen. Entonces, ¿Cómo hicieron? en esos países tendría que decir la ley, Ajá, ¿no? sí. Pero el otro problema es que si yo encuentro la palabra, vaya, acomódela silábicamente en la partitura. Ujú. Entonces,
tengo que buscar otras palabras. Entonces yo admiro mucho quienes traducen. Yo admiro, por ejemplo, el traductor en chino de Gabriel García Márquez. Usted se puede imaginar que el tipo tiene que tener ese sabor del mar, el sabor de una cultura de las 6 que tenemos en Colombia, para poder saber ese sabor. Por ejemplo, mi tío tenía ese sabor de León Tolstoy y lo logró delatar. Sí, Francisco, de verdad hablar Escrito. con usted es muy sabroso. Aguanta tomarse un tintico, Estoy ir de a acuerdo. charlar más. Un tintico Entonces también. los invito a los dos e invito a los oyentes a que pasen en el stand de Risaralda acá en el pabellón 3, nivel 1, están 545. Y allá usted va a estar hasta el próximo 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo y nos tomamos un cafecito de los 14 Listo. municipios de Risaralda. Listo, y seguimos esta conversación porque está muy interesante. Igual la idea es justamente que los oyentes estén allí, aquellos que les interesa también conocer más de la literatura sonora, de la música, de nuestro país, de otros idiomas también, pues que vayan al stand, lo visiten y conozcan un poco más. Y los Gracias por espero con acompañarnos. olor de café, los espero. Muchas gracias. Gracias, ahí estábamos justamente hablando de la fusión de la música, la literatura y por supuesto todos aquellos temas que convergen para las nuevas generaciones. Son las 7:40 de la noche, estamos aquí en Amantes del Círculo Polar.